Buenas tardes. Iniciamos un diálogo que puede parecer extraño para quizás seguidores habituales de las grabaciones y los temas de la EAC, pero creo que merece la pena y lo primero que voy a hacer es una breve presentación de quiénes estamos aquí, luego explicaré el porqué y el para qué de esta grabación. Mi nombre es Emilio Muñoz. Soy investigador emérito, profesor de investigación emérito en el CSIC y en la AEAC fui socio fundador y presido el consejo consultivo. Me acompañan dos miembros de la AEAC, Vicente Larraga, Rodríguez de Vera y Jesús Ávila, que además son personas que han colaborado con la AEAC desde el principio y que además comparten conmigo el hecho de que estemos aquí hoy tres biólogos. Jesús Ávila, doctor en Ciencias Químicas, Vicente Larraga, doctor en Ciencias Biológicas y licenciado en Medicina, y quien les habla, doctor en Farmacia. Esto puede ser raro, pero quizás mostrar el potencial que puede tener una asociación como la nuestra para tratar temas diversos y variados con diferentes perspectivas. ¿Por qué estamos aquí hoy? Bueno, desde el momento en que los ucranianos empezaron a reclamar el envío de tanques, se desató una furia total y absoluta de toda la gente que pedía que hubiera tanques, bueno, los que se estaban manifestando como incluso hasta quizá pacifistas, pero que en el fondo lo que estaban planteando es una demanda que, en la opinión mía modesta, requería una reflexión y que no se podía estar pidiendo con la manía que tiene la sociedad actual de pedir cosas como si todos fuéramos adolescentes caprichosos. ¿Para qué hacemos esta reunión? Porque la EAC es una asociación científica, pero que se definió y es una asociación cívica. Su objetivo es conectar la ciencia con la sociedad con la ciencia de manera biunívoca y plantear la impresión que algunos, quizá utópicamente, pensamos que ciencia y democracia están estrechamente unidas, lo han estado a lo largo de la historia y que en este momento afrontan problemas muy complejos. Si la ciencia es capaz de suministrar información válida, valiosa, en aspectos que pueden parecer hasta sorprendentes para el ciudadano medio, pues pensamos que quizá estamos dando pasos hacia adelante de algo que puede ser útil. Con esto termino esta breve presentación diciendo que en cualquier caso en este momento estaba leyendo un artículo escrito desde Ucrania, creo, que decía que los ucranianos están confiándolo todo a los tanques de la OTAN. Yo creo que voy a preguntar si solo hay que confiar en los tanques o hay que confiar en algo más. Y empiezo con Vicente Larraga. Muchas gracias, Emilio. Voy a empezar diciendo una cosa que yo creo que sabemos todos, pero que nadie se acuerda, y es que la ciencia ha estado siempre unida no solo a los desarrollos y a la paz, sino también a la guerra. No hay diferencia. Podemos empezar por Arquímedes, ¿no? Que, como sabéis, era un matemático, ingeniero, filósofo de Siracusa y que estuvo implicado claramente en los combates contra los romanos, lo cual le costó la vida. Pero fue capaz de hacer arder las velas de las naves romanas, y les molestó muchísimo a los romanos, ¿no? En un ataque de los que hicieron. Desde ahí podemos llegar hasta Oppenheimer, con el desarrollo de la bomba atómica, y yo creo que hay que romper una lanza en favor de que no se puede uno poner en favor o en contra de la ciencia, que si es pacifista, si no es pacifista, dependiendo de qué. Es decir, Oppenheimer desarrolló un arma terrible en favor de la democracia. Los que lo hicieron fueron demócratas y sabían lo que hacían. Si hubieran ganado
los japoneses o los alemanes, la cosa se hubiera puesto bastante negra para todo el mundo, ¿no? Lo que yo me interesa resaltar a mí en este momento es que esta guerra, que es una guerra bastante tecnológica en contra de lo que parece, pues está teniendo mucha influencia en todo. Entonces se habla de la necesidad de los tanques, evidentemente son necesarios para hacer determinadas cosas, los tanques valen para unas cosas y para otras no, tampoco son el desarrollo último y magnífico, ¿no? Creo que debemos trascender un poquito y llegar a lo que es realmente más interesante. Es decir, la tecnología está siempre implicada con el desarrollo de la sociedad, sea en paz o sea en guerra. El que sea democrática o no sea democrática depende de quién lo use, ¿eh? Pero lo que no puedes hacer es enfrentarte a un problema de violencia simplemente con las buenas palabras, es decir, ríndete mal hombre, ¿no? Pues no, mira, o le obligas a que te tome en serio o no tienes nada que hacer, porque el que invade a otro o quiere, digamos, continuar la política por otros medios, pues sabe lo que hace. No se puede esperar que no sepa lo que hace, lo sabe y tienes que obligarle a base de tecnología, eso está claro, sea tecnología del siglo XV, del XX o esta de ahora, ¿no? La guerra electrónica en la que tanto Estados Unidos como Inglaterra y los europeos están ayudando a Ucrania está siendo esencial. O sea, si no, sería imposible que un ejército tan pequeño como el ucranio pueda enfrentarse a uno tan grande como el ruso, ¿no? Por mucha voluntad que tengan y mucho valor. Entonces yo creo que hay que ver las cosas desde esos puntos de vista. A ver qué te parece a Jesús. ¿Qué hay, Jesús? Pues muy buenas tardes. Pues yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho tanto Emilio como Vicente. Estoy bastante de acuerdo. Yo estaba buscando quién lo dijo, pero no lo sé. A lo mejor vosotros sabéis quién fue la persona que dijo que hay 3 características esenciales en un ser humano. La primera es la vida. Sin vida no hay ser humano y no hay nada más. La segunda es la libertad. En esto, generalmente, cuando hay regímenes autoritarios y no democráticos, pues no hay libertad. Y esto es malo también. Y la tercera es el conocimiento. El conocimiento es algo que también es muy, muy importante. Pero desde luego el orden es primero la vida, porque si no hay vida, no hay democracia y no hay paz, no hay que confundir, digamos, paz con descanse en paz. O sea, no tiene nada que ver cuando uno ya está muerto, está muerto. Cuando la libertad, que es algo que nos intentan imponer y que algunas veces hemos conocido los que ya somos mayores a lo largo de nuestra vida, lo que es un régimen autoritario y dictatorial, pues eso se sabe que no hay libertad, y sin libertad también es difícil manejarse por la vida. Y por otra parte, el conocimiento es la tercera, que como dijo quien lo dijera, que no me acuerdo ahora mismo, quien lo dijo, que esto se pierde tanto con la pobreza y con la desigualdad. Esto es algo que siempre hay que ir intentando que haya menos desigualdad y menos pobreza en general para tener que haya más posibilidad de libertad y de vida. Bueno, pues si uno no quiere morir en una guerra, pues tendrá que buscar las mismas condiciones, al menos que tiene los otros que quiere destruir. Y si esos son tanques, pues bienvenidos son los tanques. Lo que sea, hay que tener las mismas condiciones y si se tienen mejores, pues mucho mejor. Pero evidentemente lo primero es sobrevivir. Eso yo lo tengo clarísimo. Y ahí sí que no hay discusión. Si es que si uno ya no vive, ya se acabó todo, insisto. Entonces, si se requieren tanques, pues a por tanques. De todas formas, si me permites, sí. Jesús, perdona, pero sí. Yo creía que como has invocado el conocimiento, creo que hay un problema en el caso de los tanques, porque como Vicente Larraga, bueno, tanto Vicente como Jesús son de hecho ex oficiales, puesto que hicisteis las milicias. Supongo que habrá mucha gente que no sepa lo que es eso, las milicias universitarias. Yo no, yo hice un recorrido mucho más complejo
para cumplir con el servicio militar y por lo tanto tenéis conocimientos suficientes, aparte de la pasión que tenga Vicente por todas las cuestiones bélicas. No porque sea bélico. Históricas. Las bélicas históricas, claro. No porque sea bélico, sino porque eso le apasiona, porque son elementos que entran en toda la complejidad del análisis de lo que son las civilizaciones y las historias. Por eso, en este momento, si no te parece mal, Jesús, puedes seguir y luego le paso a Jesús, a Vicente. Vale, nada, si era simplemente acabar con el conocimiento, justamente lo que me has comentado. Evidentemente, un tanque es una máquina y las máquinas son creadas por ingenieros que tienen conocimientos científicos. Y como también ha dicho antes muy bien Vicente, los científicos siempre han arreglado muchas cosas durante las guerras. Y en la Segunda Guerra Mundial yo querría poner otros ejemplos, como por ejemplo el de Turing, que fue el creador casi de la informática, que hizo mucho por la labor para que el Reino Unido pudiera sobrevivir y aguantar la guerra. Y luego también hay gente que todo el mundo a veces los mira, ¿y esos qué hacen? Si es que esos, ¿para qué sirven? Y en este caso eran los divinos de Cambridge, de que los llamaban. Y entre ellos estaba, por ejemplo, un físico que luego ganó el premio Nobel de medicina, que se llamaba Francis Crick. Y este señor, pues con otros de los estos que no sabía nadie y para qué servían en Cambridge, también ayudaron con su trabajo muchísimo para todos los cálculos y las batallas aéreas y otro tipo, digamos, de estrategias en las cuales se necesitaban gente que supiera de matemáticas y de conocimientos para poder llevarlos a cabo y para poder defenderse de una buena estrategia. Y con esto ya acabo y luego ya sí que sigo. Vale, Vicente, no, tú cuando me describías la complejidad de un tanque me quedé absolutamente sorprendido, chocado, porque un tanque parece que es, como ya ha comentado Jesús, una máquina compleja y que necesita, evidentemente, yo creo, conocimientos, recursos humanos, estrategias y algo más. Por lo tanto, no basta con que lleguen los tanques. No, desde luego, o sea, tienes que tener unas tripulaciones entrenadas, tienes que tener unos jefes entrenados, tienes que tener unos generales que sepan mover los tanques, ¿no? Porque un tanque son 4 personas, en este caso, el que lo lleva, el que lo manda, el que lo carga y el que lo defiende con 2 ametralladoras, ¿no? Pero estas personas tienen que estar completamente entrenadas, de forma que cuando les digan que tienen que hacer una cosa, lo tienen que hacer automáticamente, prácticamente sin pensar. Y además en unión de los 15, 20, 30, 50 o 100 o 1000 que haya juntos, ¿no? Cada uno tiene que hacer una cosa y lo tiene que hacer automáticamente. Eso no es tan fácil. Quiero decir, le das un entrenamiento a la tripulación que lo que más o menos hace es hacer que puedan mover un tanque y no volcarlo, lo cual no es tan difícil en medio de un campo. Pero independientemente de eso, requiere un pensamiento conjunto y un conocimiento de cosas, que hay que hacerlo así, ¿no? Si no, pues realmente sirven para poco los tanques. Pero volvemos a lo mismo siempre, es decir, el conocimiento es el que vale, el entrenamiento es el que vale y sobre todo el para qué quieres hacerlo. Es decir, que lo que se llama la moral de los soldados influye muchísimo. Eso es una cosa muy importante. Lo que se ve, nosotros fuimos de artillería los dos, ¿no? Pero es que un tanque es una máquina que pesa 50, 60 toneladas, muchísimo, que tiene un cañón enorme de 120 milímetros de diámetro, ¿no? Y que es capaz de disparar entre 3,5 kilómetros y 5 kilómetros mientras ese carro de combate está en marcha, sube, baja, y puede acertar a 3,5 kilómetros. Eso requiere una tecnología enorme y un manejo de la tecnología. No se puede hacer en 2 días, ni en 15, ni en 20. Es decir, que los tanques obviamente servirán para mucho y para eso los quieren, pero el personal entrenado es esencial. Es como sin buenos investigadores no puedes obtener buenos resultados. Pues llevado a otro extremo es lo mismo. No hay grandes diferencias. No, vale, porque cuando me decías esto,
era obviamente que me animé a preparar este encuentro y este coloquio, porque pensé que estaba muy en la línea de lo que yo, que insisto, hice una mili mucho más modesta, porque salvo 3 meses de instrucción, evidentemente en un campo de castigo de las fuerzas aéreas del sector de Levante, luego me trasladaron a una farmacia y estuve haciendo análisis clínicos, y con eso fue como gasté los tiempos, que eran más largos que los de milicias, pero que en cualquier caso tampoco eran tan largos. Entonces pensé que era necesario que hiciéramos esta reflexión, porque además seguro que también sale a lo largo de la charla cuántas investigaciones, aparte de la que ya se hayan mencionado, han sido financiadas por ministerios de defensa. Por ejemplo, creo que el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos ha tenido siempre, y la Navy también, han tenido siempre iniciativas científicas que han estado promoviendo investigación absolutamente básica, aparte de que la Internet también parece que sale de ahí, ¿no? Sí, bueno, Jesús lo sabe bien, creo, pero sí, evidentemente, que es muy difícil distinguir investigación civil de militar. Hay cosas que se han desarrollado, muchas, por la presión militar, pero luego han servido mucho para la vida civil. El caso más obvio es el de Internet, ¿no?, de los últimos tiempos, pero muchísimos conocimientos han surgido de la investigación militar. El caso también del teléfono móvil. El teléfono móvil, que ahora nos parece tan imprescindible, fue el resultado de un concurso que hizo la NASA para obtener una batería que pesase 1 gramo. Y eso que necesitaban para poderlo introducir en las cápsulas espaciales, pero fue lo que hizo que se pudieran desarrollar los teléfonos móviles. De hecho, ese concurso lo ganó Nokia, y por eso los teléfonos Nokia fueron los mejores durante una época, ¿no? Entonces, las cosas no pasan porque sí. No, yo por eso le pediría a Jesús, que ha tenido una cantidad de conocimientos sobre proyectos financiados, no financiados, que nos hiciera un pequeño recorrido sobre estas cuestiones. Bueno, yo creo que siempre, en otro aspecto, siempre, como bien ha indicado antes Vicente, siempre se aprende. Y yo reconozco que aprendí cosas en el ejército, y creo que, a pesar de todo, no todo siempre es negativo, sino siempre hay cosas, algunas, que son positivas. En una rama como la que yo estuve, que era la que estuvo también Vicente, que era en la artillería, pues se buscaba, se trabajaba con trigonometría, y siempre, pues a veces, sabiendo, como alguna vez hemos comentado, el seno y el coseno, se podía obtener la tangente y se pueden hacer cálculos, y siempre al final de todo se puede aprender, y en todo siempre se puede combinar lo que uno sabe con lo que está haciendo allí. Y luego, por otra parte, también es muy importante, otra cosa que se ha dicho, es la coordinación. Se aprende a veces a trabajar todos juntos, y también se ve que es esencial, y esto yo creo que para ahora en Ucrania también es muy importante, es el hecho de que luego las instrucciones, por ejemplo, de los tanques, les van a venir en inglés o en alemán. Y eso, que parece que es una tontería, yo me acuerdo cuando allí venían las instrucciones de los explosivos en inglés, no todo el mundo sabía inglés, había que mirar y discutir y esto. Hay una serie de cosas y de conocimientos que parecen frívolos y que parece que no importan, pero que sí importan. Entonces, yo creo que todo esto hace que hay que estar bastante con esos conocimientos, coordinado, y buscando también, como se ha dicho, hacerlo de la mejor manera posible, con la mayor moral posible, sobre todo en caso de guerra, porque si empiezan a haber discusiones y empiezan a ver los de un lado y los de otro, mal vamos. Tiene que ver siempre, todos tienen que ir juntos, porque tienen que sobrevivir todos juntos, o sea, los que están en un ejército. Y eso yo creo que es otra cosa que también se aprende, a jugar en equipo, de alguna manera. Y bueno, yo creo que lo que más, viendo ya al punto específico que ha dicho Emilio, de los proyectos y de pedir, en ese sentido, los Estados Unidos yo creo que lo llevan muy bien. El Pentágono es una de las agencias
financiadoras de la ciencia mayores que tiene el país, si no quizás la mayor. Y eso es muy importante porque hace que se haga buena ciencia. Entonces, mientras yo siempre además confío más en lo público, a veces hay también gente muy buena privada, no me meto con nadie, pero puede haber siempre una mayor control en aquellas cosas que son públicos que en algunas cosas que pueden ser privadas, y que si se hace una subcontrata o una cosa de estas, a ver cómo va y esto, yo eso lo veo más problemático de controlar, porque a mí una cosa que me da más miedo es a veces que por una causa noble como es mantener la vida, a veces se manejan unas causas menos nobles como es sacar un dinero extra, las corruptelas, todo ese tipo de cosas, que eso se da mucho en las guerras. En las guerras la trastienda a veces es un poco oscura, y eso es algo que generalmente hay que cuidar para que evitar que, si lo que se quiere es ganar la guerra y dar la libertad y la vida a determinadas personas, eso es lo más importante. Y luego no tiene que ser tan importante los superbeneficios que se puedan sacar cuando se piden los dineros a las diferentes agencias públicas, privadas o lo que sea. Y eso en este mundo cada vez yo lo veo más peligroso, es un peligro grande que hace que se pierdan las libertades y las democracias y otro tipo de cualidades por el simple poder absoluto del dinero. Yo eso es una cosa que me parece muy mal y ya no me meto más porque a lo mejor este no era el tema que íbamos a enfocar hoy. Bueno, eso es... yo recuerdo los programas que hicieron los de la National Science Foundation, que estaban apoyados por el Ministerio de Defensa americano, sobre el estudio de los fondos del Estrecho de Gibraltar. Muchos grupos españoles trabajaron con unos presupuestos realmente estratosféricos para aquella época, ¿no? Estoy hablando de hace 40 años, y estudiaban los fondos marinos para todo, aunque a los americanos y a la Navy lo que les interesaba era el fondo del estrecho, ¿no? Porque por ahí pasan los submarinos y había que conocerlo, pero el resultado fue que se conoció todo, la fauna del estrecho, las asociaciones, las corrientes, todo eso se hizo con programas de la NSF, obviamente apoyados por el Ministerio de Defensa. NSF es la National Science Foundation, que es la institución que para los que hemos hecho política científica ha sido siempre un referente. Surge precisamente cuando Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, con Vannevar Bush, el apellido es el mismo, pero nada que ver con los otros Bush, que además ingeniero informático, fue encargado por Roosevelt de que preparara una línea que desarrollara la investigación, porque habían sido conscientes de que la ciencia y la tecnología les había permitido ganar la guerra. Y ese fue el célebre escrito, el célebre documento que Vannevar Bush presentó, Science, the Endless Frontier, Ciencia, la frontera sin fin. Esta ha sido la inspiración de, por ejemplo, para esta persona que está hablando, preparar, cuando tuvo responsabilidades de política científica, la Ley de la Ciencia de 1986 y el Plan Nacional de 1988. Y en este sentido también quería mencionar, por ejemplo, porque ha sido muy interesante, que el proyecto Genoma Humano nace de la colaboración del Ministerio de Defensa con una universidad un poco especial, que era la Universidad de Santa Cruz, que se dedicaba esencialmente a hacer estudios un poco de futuro, poco prospectivos, y fue la asociación de una persona del Ministerio de Defensa y de el decano responsable, el deano, el rector de la Universidad de Santa Cruz, los que lanzaron el proyecto del genoma humano. O sea que eso, cuidado que ha dado cosas. Entonces, sí, ¿no? ¿Queréis decir algo? No, que otro ejemplo es el de las moléculas para la lucha contra la malaria,
y contra los mosquitos de la malaria. Obviamente, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército norteamericano y la marina tenían un problema, sobre todo el ejército americano, tenían un problema porque iban de isla en isla en el Pacífico y en esas había muchos soldados que enfermaban de malaria, ¿no? Se pusieron a trabajar con varios proyectos, hicieron tal número de moléculas que podían funcionar contra la malaria que todavía no se han probado todas, 90 años después, ¿no? Fue un esfuerzo enorme y era un esfuerzo, digamos, en pro de la salud de sus soldados, pero de todo el mundo. Yo creo que el conocimiento siempre es bueno y eso siempre el ejército americano y la Navy lo han tenido muy claro y desde luego en la famosa guerra de Cuba los barcos acorazados desde luego estaban muy por encima de los barcos de madera y eso del más vale guerra, honra sin barcos o barcos sin honra o con lo que fuera, está muy claro que verdaderamente la ciencia y la tecnología es lo que gana al final las guerras y eso hay que cuidarlo mucho, mucho, mucho si no se quiere ser conquistado pues por el señor, el dictador de turno. Porque además es curioso que casi todas las guerras o la mayoría de las guerras siempre uno de los contendientes al menos es un dictador, generalmente. Es muy difícil que dos países democráticos y con grandes libertades se peguen uno contra el otro. Generalmente llegan a acuerdos. Pero cuando hay uno que no quiere llegar a acuerdos, que quiere conquistar como sea, entonces la probabilidad de guerra es mucho mayor. Y eso hay que estar preparado con una buenísima ciencia y una buenísima tecnología. Yo creo que eso es obvio. Es que eso ni se discute. Sí, bueno, otro ejemplo más de la tecnología, ¿no? La famosa Armada Invencible que fue bastante vencida por los ingleses. Los ingleses lo hicieron bastante bien, ¿no? Es verdad que hubo un gran temporal y que los barcos se dispersaron, todo eso es verdad. Pero es verdad también que muchos de los barcos españoles estaban mal equipados y lo que habían hecho era embarcar cañones de tierra en los barcos. El resultado es que un cañón de tierra tardaba 10 minutos, 11 en cargarse y volver a disparar, mientras que un cañón naval lo hacía en 6 minutos. Y eso tuvo mucho que ver con el resultado final de la batalla naval, ¿no? Es decir, que hay cosas que no se dicen, pero que son así y que subyacen. Y volvemos a lo de siempre, la tecnología acaba ganando las guerras y la economía detrás, claro. Bueno, eso es algo que se ha echado bastante de menos cuando ha habido todas estas reacciones acerca de la demanda y la petición de los ucranios. Es decir, que es que, insisto, la reacción me pareció demasiado adecuada a este mundo, insisto, de la inmediatez, de la respuesta rápida, ¿vale? Sí, todo es decisivo, la rapidez, el tiempo, pero lo que hay que pensar es si los ucranios van a tener al personal preparado. Y en este sentido, que países digan que quieren preparar, creo que es que quieren preparar a las personas que pueden llevar los tanques, creo que están haciendo una contribución si efectivamente ellos tienen ejércitos que estén preparados, conocedores, con lo cual también se está haciendo otro servicio a la sociedad. Quiero decir que se está consiguiendo que haya una difusión de estas ideas de que el conocimiento, como habéis repetido muchas veces, de que la tecnología es fundamental y decisiva para que por lo menos, insisto, cuando se estén haciendo artículos, al menos que sean reportajes serios y reflexivos, contemplen todos los aspectos de lo que hay detrás. Porque estamos leyendo y montones de páginas y horas y tiempos de información. ¿Van a mandar tanques? ¿Van a mandar tanques? Bueno, si no es esa la cuestión, hay que ver para qué se mandan los tanques y por qué. Evidentemente, para intentar contrarrestar el efecto terrible de una invasión, que por eso no hay discusión acerca de pacifismo o belicismo, quiero decir, ha sido una agresión y evidentemente lo malo es que no veo, y eso os quisiera preguntar, cómo se puede tratar de conseguir lo que creo que es el gran objetivo, que sería que hubiera un armisticio, una paz,
no sé, ¿pensáis que eso os lo enseñaron algo cuando estuvisteis desempeñando vuestras funciones militares? ¿O eso no se trataba mucho? Nosotros éramos del escalón de abajo, ¿no? Eso no. No, ya lo sé, pero bueno, ¿teníais algún capitán que os mandaba o un coronel, supongo, sobre todo, ¿no? Sí, claro, pero eso es algo que te sobrepasa. Tú tienes... es una cosa un poco distinta de lo que la gente cree. Tú estás en un sitio y te ponen a hacer una cosa y no haces más que esa cosa. Es decir, en este caso puedes manejar cañones, el caso de Jesús y el mío, o puedes manejar tanques o puedes manejar otra cosa. Pero tú no ves más que tu trocito de guerra o de tu trocito de servicio militar en nuestro caso. No sabes qué está pasando en conjunto, ¿no? La visión es muy limitada por parte del que está digamos, con las manos en la masa, que se dice. Yo lo que digo es que no me gustaría hacer ninguna reflexión que pueda parecer que estoy tomando las cosas con una cierta distensión, pero que hay que tener en cuenta, para esta obsesión de que todos los días estamos pegados a un móvil, creo que cuando hay guerra será difícil, ¿no?, usar los móviles. Parece ser que no, y eso les está costando muchos problemas a los rusos. Los rusos, por lo que se oye, están teniendo una táctica mucho más primitiva que los ucranios, porque a los ucranios les da información todo el sistema europeo y americano de satélites, ¿no?, que son mejores que los rusos, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, todo este tipo de cosas, si tú conoces más sobre el otro que él sobre ti, tienes ventaja. Eso está clarísimo, ¿no? Y lo de los teléfonos, o sea, pues es peligrosísimo. Es decir, te tienen localizado todo el tiempo. Te tienen localizado para pillarte en lo que sea o para mandarte un misil. Te lo pueden mandar guiado por tu teléfono. Ya, les ha pasado en algún caso. O sea, estaban preocupados por el número de altos oficiales que estaban muriendo. Ya. Yo creo que un problema grande de los regímenes que son dictatoriales y de las cosas que son así porque son así, es que también quieren que la ciencia sea como dicen ellos y no como es la ciencia. El agua hierve a 100 grados y hierve a 100 grados, haya una asamblea en contra que diga a la mayoría que hierve a 50 o que hierve a 200. Los hechos científicos son hechos científicos. Y desde ese punto de vista, pues por ejemplo, los rusos en tiempos, con el comunismo, con Lysenko, pues ellos pensaban que podían arreglar la genética por lo que decían las altas autoridades. Y no, las cosas son como son y son hechos. Y ahí, tanto los rusos de ahora como los chinos, yo creo que de ahora, otro régimen muy, muy autoritario, cometen fallos. Y eso lo sabe mucho mejor ahora Vicente, que es un experto en las vacunas, porque verdaderamente en la parte, digamos, democrática, entre comillas, las cosas se discuten y si vale, vale, y si no, siempre se va a discutir para mejorar y se busca siempre lo mejor. Y en esa discusión y en ese razonamiento se gana mucho más que el que alguien de arriba imponga y dicen la vacuna del COVID va a ser tal y luego no les funciona tan bien como está funcionando las que se han hecho en el mundo occidental. Es fundamental razonar, discutir y llegar a acuerdos. Eso, independientemente de que hayan sitios en donde se puede llegar más a acuerdos que en otros, eso es un hecho, pero verdaderamente cuando se busca lo mejor razonadamente, se obtiene siempre lo mejor. Y también es obvio, si es que el imponer porque yo mando y tengo la autoridad y esto, algo es absurdo y sobre todo en ciencia. Y si es absurdo en ciencia, también a la larga va a ser absurdo en la vida. Los romanos decían que lo importante es la autoritas, pero la autoritas basada en el conocimiento, otra vez, en el reconocimiento, en la meritocracia y en una serie de cosas que un dictador generalmente se las quita de en medio. Y yo creo que eso es esencial. Y gracias a eso sobrevivirá, si sobrevive alguna vez, la democracia. Bueno, tenemos que ir cerrando porque una de las cosas que siempre recomienda Raúl es que para que después la gente pueda conectarse y seguirlo, pues ha de ser tiempos limitados. Creo que
esto ha pasado muy rápidamente. Creo que no os habéis sentido incómodos. No, Yo he estado muy a gusto. Espero que luego sirva para esta función, que es intentar que la ciencia no sea considerada como algo inútil, absurdo. De hecho, ya hubo un libro precioso de un filósofo lingüista italiano, Nuccio Ordine, que decía la utilidad de lo inútil. Pues efectivamente hay mucho inútil que además no tiene ninguna utilidad. Me refiero a personas humanas. Con esto, si os parece, cerramos. Gracias. Gracias. gracias a ti. Sí.